La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Qué saludo tan hermoso, ¿no? Trinitario. La gracia de Dios mismo entre nosotros. El saludo trinitario hermosísimo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entre nosotros. Para llenarnos de amor y sobre todo para santificarnos. Pues bien, vamos a iniciar nuestro ejercicio. Estamos ya iniciando esta cuarta semana del tiempo ordinario. Y en esa semana, desde luego, celebramos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Suyapa. Ella que se ha hecho presente entre nosotros para llenarnos de amor y sobre todo para protegernos a cada uno de nosotros. Con su intercesión, con su amor maternal nos protege. Y entonces vamos a iniciar bien esta semana, como siempre lo hacemos, con nuestra lectio divina. Vamos a tomar el texto, lo vamos a leer, vamos a buscar algunos puntos que nos van a ayudar a nuestra meditación, vamos a sacarle nuestra interpretación, después vamos a orar con el texto y por último el impulso que nos lleva. Fíjense bien, es un ejercicio sencillo, si queremos. Hay gente que dice, padre, es que yo no sé cómo orar. Hoy día decir eso no tendría justificación conociendo la lectio divina. ¿Por qué? Porque es una bella forma de orar. Leemos la palabra de Dios, una vez que la hemos leído, lo releemos deteniéndonos en los puntos del texto, después meditamos qué te dice a mí, qué te dice a ti, me dice a mí la palabra. Vamos sacándoles esos puntos de reflexión para nuestra vida, ya lo aplicamos a nosotros. Después, una vez que ya conocemos el texto, que lo hemos leído, que lo hemos puesto en nuestras vidas, va a surgir la oración espontáneamente, surgirá la oración. Y luego quedará el propósito. ¿A qué me llevará la palabra de Dios? ¿A qué me lleva la palabra? Y entonces ahí hacemos una bella oración a lo largo del día, porque vamos a estar recordando el texto. Si lo hacemos en la mañana, a lo largo del día estaremos recordando el texto. Si lo hacemos por la noche, igual nos iremos a la cama recordando ese texto. Mañana al despertar vamos a seguir recordando el texto, porque no solamente se leyó por leerlo, sino que se interpretó, se puso a la luz de nuestra vida y luego entonces vamos así teniendo elementos claves para la oración. Así que no hay excusa para decir, es que no sé cómo orar, Padre. No, claro que sabemos con la lectio divina. Pero ustedes saben que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Este ejercicio es movido por Él, porque es el Espíritu Santo que abre nuestra mente para poder comprender esta palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado el texto? Pero es el Espíritu Santo que nos ayudará a comprenderlo, que abra nuestros corazones para vivirlo, porque no se puede quedar solamente en el intelecto, también tenemos que llevarlo a la vivencia. Pero no solamente es el intelecto, no solamente es el corazón, sino también la comunicación, es comunicar este mensaje. Si a nosotros nos movió la vida, si a nosotros nos caló el texto, entonces es comunicarlo a los demás, que abran nuestros labios. Por eso hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia en este cuarto domingo del tiempo ordinario, vamos avanzando poco a poco, y queremos ponernos en tus manos para que abras nuestra mente y comprender bien la palabra que nos quieres regalar. Que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos, bien alimentados de ella, comprendiéndola, viviéndola y comunicándola siempre, la palabra de Dios, que está viva en nuestros corazones, que es viva y eficaz en nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder comprender y sobre todo a comunicar y a vivir esta palabra. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, vamos a acercarnos al texto. Biblia en mano, por favor, para que juntos hagamos el ejercicio. ¿Ya tienen la Biblia, queridos hermanos?
Ahora acerquémonos a ella, por favor, porque recuerden, no se vale solamente con escuchar, porque entonces, como dice Santiago, nos vamos a parecer a aquel hombre que se ve en el espejo, pero una vez se da la espalda, se olvida de cómo es. No podemos olvidar la palabra. Cuando la tenemos en nuestras manos, cuando subrayamos algunos puntos importantes, cuando marcamos ahí algunos puntos que nos ayudan a meditar mejor, entonces la vamos a recordar siempre. Y cada vez que volvamos a pasar por ese texto que ya habíamos meditado, vamos a recordar, sí, aquí medité este punto y me llamó la atención este punto. Y entonces ya tendremos eso adelantado. Y como siempre les digo, hay quienes cuando están en su grupo de oración o en su comunidad piden, ¿quién quiere dar el tema para la próxima semana? Todo el mundo queda viendo para abajo porque no quieren dar el tema, porque les da miedo, les da pena. Pero cuando ya tenemos estos puntos marcados, subrayados y ya meditados, entonces ya inmediatamente dice, yo hermano, yo quiero dar el tema para este domingo porque ya tengo adelantado el texto. Y eso es importantísimo también. Pues bien, entonces, Evangelio según San Marcos, que es el que vamos siguiendo, en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Marcos. Continuamos en el capítulo 1, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Ahí está el texto para esta semana. Jesús que llega a una sinagoga, ya vamos a escuchar lo que va a suceder ahí. Obviamente tenemos que fijarnos también en la primera lectura del libro del Deuteronomio. Tenemos que ir allá primero, o vamos a leer primero el texto de Marcos, después citaremos el texto de la primera lectura de hoy, porque vamos a comprender qué es lo que va a suceder con Jesús, para que también comprendamos en nuestra meditación qué es lo que Dios quiere. Entonces, por favor, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. ¿Qué dice el texto? Leámoslo, por favor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, queridos hermanos. A veces que sea necesaria se relee el texto, porque no solamente con una sola leída ya nos va a decir todo lo que necesitamos. Necesitamos releer el texto. Si están en grupos, en familia, háganlo dramatizado. Lo pueden dramatizar como quieran. Una persona puede ser el narrador, otra persona puede ser Jesús, otros los que participan en la celebración, en la lectura, en fin, o sea, para que se escuche también un poco dramatizado y así comprender también el lenguaje del texto. Es una bonita forma de hacerlo también, para que no solamente quede en la lectura algo monótono, sino que también la participación. Hay que poner énfasis también en los textos para que poder comprender qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que el Señor quiere narrarnos en ese momento, ¿no? De la palabra, de la meditación, para que lo podamos poner en práctica después. Pues bien, pero les decía que necesitamos ir a la primera lectura del libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos de 15 al 20. Quizá no lo busquen ahora, lo pueden buscar después o lo van a escuchar en la Eucaristía. Lo que quiero es citarle lo que están anunciándose ya. Fíjense bien, Moisés habló al pueblo diciendo, un profeta de entre los suyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharás. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios,
ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, tienen razón, suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo les mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Eso es entonces lo que nos dice la primera lectura que se nos ha regalado hoy. Fíjense bien, ¿de qué forma les hablaba Dios al pueblo? Cuando han salido de Egipto, Dios les hablaba en la montaña con el trueno. Les caían truenos a la montaña y relámpagos, y esa era la forma fuerte de hablarles de Dios, con fuerza, pero eso espantaba al pueblo, y el pueblo decía, ya no queremos escucharte, ya no queremos escuchar al Señor, nos da miedo, no queremos morir, porque eran truenos, era la forma que Dios hablaba con fuerza, y entonces el pueblo le pide ya no que les hable así, y Dios dice, está bien, les hablaré por medio del profeta. En este caso con Moisés, pero está diciendo, suscitará, ¿quién? Jesús. ¿Y cómo dice el Evangelio? Jesús que hablaba con autoridad. Nos dice el texto, llega Jesús con sus discípulos a Cafarnaúm, y al llegar el sábado van a la sinagoga, y dice que Jesús enseñaba no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Aquella fuerza con la que Dios hablaba en el Horeb, aquella fuerza con la que Dios comunicaba su mensaje en el Horeb, que llevó al pueblo a hacer alianza con Dios y lamentablemente no lo cumplieron, con esa fuerza misma Jesús hablará también, con autoridad. Pero ya no con truenos, ya no con rayos, sino con palabras de amor. Si antes fue la montaña del Horeb donde Dios les hablaba, ahora será la montaña del Gólgota, donde Cristo crucificado nos hablará a partir del amor, donde entrega su vida, donde entrega su ser mismo a la humanidad. En los suspiros de amor de Dios nos hablará, Dios hablándonos a nosotros, y desde luego en todo su ministerio público Jesús hablaba con autoridad, nos dice el texto. Así es Dios, nos habla con autoridad, y la autoridad desde luego del amor. No con gritos, no con insultos, no con falta de respeto, sino con amor, pero con autoridad. Y esa autoridad es la que tenemos que comprender nosotros, que el Señor nos sigue hablando así. Muchas veces quisiéramos un Dios blandito, un Dios que lo pudiéramos mover nosotros a nuestra manera, como si fuera Dios un títere. Y hay gente que así quiere que manejar a Dios y que Dios me hable así como un títere. No, Dios quiere hablarnos con autoridad, y autoridad al corazón. Y sobre todo, ya lo vamos a ver entonces más adelante, cuando llega y dice, estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Fíjense bien, ¿dónde estaba? En la sinagoga, un espíritu inmundo ahí, ¿sí? Y entonces se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros? Fíjense bien, el espectáculo horrendo que estaba sucediendo ahí. El espíritu inmundo gritando con fuerza a Jesús, diciéndole, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Le dice su nombre, sabe de dónde viene, y has venido a acabar con nosotros, le dice este espíritu inmundo, y luego, sé quién eres, el Santo de Dios. Ante eso, fíjense bien, Jesús no dialoga con el mal. Jesús no se pone a dialogar con él, sí, es que yo quiero que salga, no. Le da una orden al espíritu inmundo. Le manda al espíritu inmundo que se calle y salga de él, con autoridad también. No dialoga con el mal. Y ahí eso ya nos debe ir quedando también para nuestra interpretación. Si tú dialogamos con el mal, ya vamos a ir a eso. Y entonces, no habla con el mal, sino que manda y dice, cállate y sal de él. El espíritu inmundo dice que se retorció en el suelo, y dando un grito muy fuerte salió. Todos, dice el texto, se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Aquel hombre gritando, Jesús hablándole con autoridad, ¿qué sucedía ahí? Enseñar con autoridad es nuevo.
Ya el pueblo de Israel lo había vivido, pero para ese momento se les había olvidado, porque no habían cumplido la alianza. Y entonces estaban acostumbrados a palabritas bonitas, a cositas bonitas que les decían los escribas. Jesús viene con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Y su fama se fue extendiendo, dice al final, enseguida por todas partes, alcanzando toda la comarca de Galilea. Vamos al segundo punto en nuestra lectura divina para ver este texto colocado en nuestras vidas. Ya leímos el texto, ya vimos el texto. Como les decía, esa forma de hablar que viene ya desde el Deuteronomio. Desde allá, el Señor había prometido a alguien que hablaría con esa autoridad. Como les decía, Dios hablaba con fuerza en la montaña. Ustedes se han fijado, quizás ustedes también, y nos ha pasado, que cuando escuchamos un estrépito de un trueno, casi queremos salir corriendo, nos asustan. Cuando escuchamos un trueno que es tan fuerte, retumban las cosas, ¿no? Hasta se mueven algunas cosas cuando cae un trueno cerca de nosotros, un rayo ahí tremendo, nos asusta. Y hay niños que se ponen a llorar y hay gente que hasta pega un grito, en fin. Nos da miedo cuando sucede estas cosas. Se imagina al pueblo allá a la orilla del monte, del cerro, escuchando eso estrépito. Cuando Dios hablaba, escuchando los rayos, los truenos y aquello que retumbaba, ¿no? Se movía la montaña, porque Dios les hablaba y la gente tenía miedo. Y ante eso entonces dice, ya no nos hables así, por favor, ya no nos hables así. Y Dios dice, está bien, le daré a alguien que hable con autoridad. En ese momento era Moisés, pero dice, suscitaré después. ¿Quién? Los profetas. Pero se estaba esperando a alguien, Jesús, que hablaba con autoridad, nos dice el texto. El Señor que sigue hablándote a ti, que me habla a mí con autoridad. Y sobre todo nos habla para que cambiemos la vida. Pareciera que nosotros nos gustan esos discursos suavecitos. Y muchas veces lo vemos y lo escuchamos ahí en algunos templos, ¿no? Y algunos memes que hacen alguna gente. El padre tirando pedradas. Porque cuando se habla con autoridad, eso es lo que decimos. El padre está tirando piedras, el padre está tirando esas pedradas, que el padre aquí, que el padre allá. Pero está hablándonos con autoridad, porque muchas veces pareciera que queremos solamente escuchar palabritas bonitas, que nos hablen del amor de Dios. Ay, que Dios es amor, y que Dios es ternura, y que Dios es bondad. Sí, claro que lo es. Pero no nos podemos quedar en ese discurso ahí pasivo. No, tranquilo, hermano, vas a cambiar mañana. Tranquilo, hermanita, ya mañana vas a ser diferente. Mañana vas a cambiar. No, el Señor nos habla con autoridad y nos invita a que también vivamos también entre nosotros esa autoridad. Que nos hablen, claro, sin faltarnos al respeto, pero que nos hablen con fuerza, que nos hablen con autoridad, con asertividad, decimos en psicología, ¿no? Ser asertivos al momento de hablar, con fuerza. Porque si no, nos cambiamos. Cuando se nos habla así con cariñito, cuando la mamá nos habla, ay, hijito, cambiar, vaya, vas a cambiar, ay, hijito. El hijo se acomoda y ahí está bien tranquilito, ahí como pollito, ahí dentro de la mamá, ay, qué bonito me está hablando mi mamá, ay, qué bonito, no voy a cambiar para que mi mamá me siga hablando tan bonito. No, cuando se nos habla con autoridad, tienes que cambiar, no puedes seguir así. El Señor, ¿se recuerdan? Cuando le dijo a la mujer que las iban a apedrear, que estaban con la piedra en la mano solo para aventársela, y entonces Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie tiró ninguna piedra, a mí se fueron. Pero Jesús cuando se levanta y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice la mujer, nadie, Señor. Y entonces le dice, mira, yo tampoco te condeno, pero no peques más. O sea, hay una sentencia. No le dices, no, ay, hijita mía, ay, levántate. Ah, está bien, pues ahí vete otra vez allá a seguir disfrutando la vida, sigue en adulterio allá, no, sigue tranquila. No, el Señor le dice, está bien, yo tampoco te condeno, mujer, pero no peques más. Es la invitación del Señor con autoridad. Pero muchas veces nos hemos ido al extremo de esa bondad de Dios. No estoy diciendo que Dios es malo y que está en el extremo de la fuerza, no. O sea, es el equilibrio de Dios, donde, claro, nos habla con amor, pero un amor con la fuerza de esa autoridad que quiere lo mejor para nosotros.
cuando se nos queda hablando en ese romance de las palabras y esos regañitos así de romance y esos regañitos, como dicen algunas mamás, que solamente le sacudían el polvo cuando le dicen, le di una nalgada a mi niño. Lo que dicen los demás, no, lo que hiciste solamente fue sacudirle el polvo, no le pegaste nada, porque muchas veces, no estoy diciendo que hay que hacerlo tampoco, pero digo, es el lenguaje que usamos muchas veces, ¿no? O sea, como que una nalgadita ahí, unas cositas pequeñas, no, porque muchas veces se vuelve a cometer el pecado, porque caemos en ese error de suavizar la enseñanza del Señor, caemos en el error de querer solamente escuchar palabritas bonitas, ay, que Dios es amor y que Dios es bondad y ternura, hermanos, y así como en ese lenguaje. No, no, no. Señor habla con autoridad, dice el texto. Y a eso estamos llamados también, a escuchar y a recibir la palabra del Señor con esa autoridad que nos invita al cambio. Conviértete. ¿Se recuerdan la semana pasada? Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete. Ay, es que mañana. No, ahora, conviértete. Presente. Ahora, conviértete. No es que mañana voy a ver si cambio. Ay, es que no. Perdón que estoy hablando de esta forma. O sea, no quiero sonar a chiste, ni a burla, ni a molestar, sino a comprender realmente la palabra de Dios. No nos podemos quedar en ese lenguaje suave, en ese lenguaje de ese romance, podríamos decir, del amor. No, con la fuerza del Señor que te invita a ti, que me invita a mí a un cambio. Y fíjate bien, que dice que este demonio estaba en la sinagoga. Puede estar en tu corazón y en mi corazón también en mal. Y el estar ahí, el Señor nos habla. Y fíjense bien que Dios no dialoga con el mal. Jesús no se pone a dialogar ahí con el diablo. Ay, quiere salir de él, pobrecito, déjalo tranquilito. Ahí no. Manda con fuerza, sal de él, cállate. Y sale de él. No dialoga con el diablo, da una orden. Muchas veces nosotros nos ponemos a dialogar con el mal. Dialogamos con el mal. Fíjate bien cuántas veces nosotros podemos entrar en ese diálogo con el mal cuando le damos cabida a la tentación, a las cosas del mal. Mañana voy a dejar la bebida, mañana voy a dejar este pecado, mañana. Eso es dialogar con el diablo. Es dialogar con el diablo. Yo les decía a mi feligres un día que el Señor en una homilía me dijo, hey, dile esto. Muchas veces nos quedamos a largas horas de la noche mensajeando. Y ese mensajear en la noche es mensajear con el diablo, es hablar con el diablo. Ténganle cuidado de estar mensajeando por la noche porque el Señor lo dice bien clarito. Me lo dijo allí en la homilía. Diles esto, mensajear en la noche es mensajear con el diablo, porque ahí solamente cosas feas pueden pasar. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Y fíjense bien, veamos ese texto hermosísimo ahora, ¿no? El Señor que habla con autoridad. Pidamos al Señor eso en la oración, que nos hable con autoridad, no con ese romance que muchas veces nos hemos dibujado nosotros a un Dios así tan bondadoso, un Dios bonachón, un Dios ternura. No, o sea, no estoy diciendo que Dios sea malo, pero sí necesitamos un Dios que nos siga hablando con esa autoridad, que nos hable con la autoridad del amor, que cuando estemos mal, que nos corrija, que aunque nos dolerá, pero es necesario ser corregidos, porque si no, caemos en la tentación de quedarnos en ese Dios bonachón y nos lleva a dialogar con el diablo. Ay, Dios me va a perdonar. Entonces, dialogamos con el diablo. Cuidado. Y fíjense bien, que a Jesús no le interesa esa forma de propaganda, que se dé cuenta a todo el mundo, porque el diablo ya sabía quién era él. No le interesa esa forma de darse a conocer su ministerio. Por eso calla al demonio, porque quiere que su ministerio se dé a conocer por las buenas obras y sobre todo por el amor, no por el terror que va a sembrar el diablo en esa escena que hemos escuchado ahora. Por eso hagamos la oración. Hoy, Señor Jesús, después de escuchar este texto que se nos ha regalado el día de hoy, fuerte, y fuerte porque nos recuerda esa autoridad tuya, Señor. Y te pedimos perdón en primer lugar porque quizá queremos escuchar solamente un Dios bonachón, y que las prédicas y las enseñanzas sean de ese Dios bonachón, de un Dios romántico, de un Dios piadosito. Y se nos olvida que tú eres un Dios de amor, pero sobre todo que habla con autoridad. Si bien es cierto, al pueblo le daba miedo escuchar los truenos,
los relámpagos que veían, pero prometiste hablarnos con amor, hablarnos también con autoridad. Háblanos siempre con esa autoridad, sobre todo cuando estemos en la fragilidad del pecado. Háblanos con autoridad cuando andemos por el mal camino. Háblanos con autoridad, sobre todo cuando hemos caído en el diálogo con el mal. Háblanos con autoridad, Señor, día tras día. Que tu palabra resuene en nuestros corazones con autoridad. No un Dios blandito, ya no un Dios que nosotros querramos mover como un títere, sino un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros. Háblanos, Señor, con esa autoridad de amor. Háblanos, Señor, e invítanos a la conversión, como lo dijiste la semana pasada, conviértanse, conviértete. Invítanos siempre a ellos, Señor, para no caer en el pecado ni en el diálogo con el mal, sino mantenernos en el amor, mantenernos en la justicia, mantenernos en lo que realmente quiere de nosotros, santidad. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto es, ya leímos el texto, ya lo vimos, que lo que dice la palabra, lo pusimos en nuestra vida, lo oramos, ahora entonces es el propósito, es el empuje de la palabra, porque no nos podemos quedar diciendo qué bonita la palabra, porque ya dijimos, o sea, no podemos quedarnos en eso, en ese romance, no podemos quedarnos en ese Dios bonachón que muchas veces quisiéramos, de ese Dios, ay sí, que Dios me va a perdonar siempre, no, o sea, pensemos en un Dios que habla con autoridad, que ama, sí ama. ¿Y dónde vemos la muestra de amor de Dios? En la cruz. Entregó la vida por nosotros. Y nos habló y nos sigue hablando desde la cruz con gemidos de amor. Pero no juguemos con eso. Yo recuerdo un formador en seminario que dio goce, padre Juan Tayac, que nos decía, no juegues con tu salvación. Es muy fácil jugar con nuestra salvación. Quedarnos en ese Dios bonachón, en ese Dios bueno, en ese Dios, ay sí, que Dios me va a perdonar, en ese romance de amor de Dios. No, pensemos en nuestra vida. Muchas veces como que nos damos la rienda suelta a la vida para dialogar con el diablo. No, nada de eso. Se trata de hablar con Dios y escuchar la palabra de Dios que nos habla con autoridad, doctrina nueva. Que desde esa autoridad que nos habla, que no es del grito, no es del espanto, ya lo vimos, que más bien no le gusta el escándalo, no le gusta el espanto, no le gustan esas cosas, por eso manda a callar al demonio, no quiere escándalos, no quiere que ese ministerio se dé a conocer por escándalos, sino por el amor, por un amor que se abre a cada uno de nosotros, pero sobre todo un amor que corrige, un amor que reprende, un amor que busca la santidad para ti y para mí. Bien, queridos hermanos, estamos en esta semana celebrando a nuestra patrona, la Virgen de Suyapa. Le pedimos a ella que siga intercediendo por cada uno de nosotros. Le pedimos a ella que nos siga bendiciendo. Este año atípico no se podrá visitar como se ha acostumbrado en otros años, pero sabemos que como es la forma de la evangelización para este año, la Virgen, patrona de nuestra casa, patrona de nuestro corazón. Y es eso, ¿no? Es ella la que nos quiere amar ahora, que muchas veces hemos venido a ella, ahora ella quiere ir a nuestras casas. De nuestra parte es abrirle el corazón, abrirle nuestra familia para que ella pueda entrar en nuestros hogares y ahí estar con ella y dejarnos amar, dejarnos proteger por su amor maternal. Bendiciones para todos y que esta semana sea de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros. Bendiciones.